Bueno, hoy vamos a presentar un caso de la rotación de pediatría en el hospital pediátrico. Bueno, se trata de un paciente que tiene 3 añitos, no tenía antecedentes patológicos, pero perinatológicos a destacar. Los antecedentes patológicos refiere que tiene cuadros de piodermitis desde los 8 meses de edad. Como antecedentes de la enfermedad actual, la mamá refiere que a 7 días antes de la internación de este paciente, el niño cae desde su propia altura. A las 24 horas empieza con registros febriles, lo que va a acudir a la guardia, le hacen un laboratorio y da dentro de los parámetros normales. 48 horas después empieza a presentar signos de flebosis, donde le hacen la radiografía y también esta radiografía es normal. Entonces le derivan al traumatólogo y es medicado con antibióticos vía oral. Cuando vuelven a la consulta, cuando vuelven al control con el traumatólogo, él va a presentar una desmejoría del cuadro, de la sintomatología, y tiene más edema en el miembro, tiene mucho más dolor y empieza con la impotencia funcional. Bueno, va a ingresar al servicio de clínica, está activo, está reactivo, está normohidratado, está compensado hemodinámicamente. Como examen físico en esa internación, lo que se veía era tenía la impotencia funcional en el miembro inferior derecho, estaba indurado, edematizado, era doloroso la palpación y tenía las múltiples lesiones de piodermitis en diferentes estadios. Como datos de laboratorio, tenía blancos, 20.960 blancos, y el resto tenía normal. Se solicita en esa internación una ecografía de partes blandas. Antes, vamos a ver, esta era la piernita del paciente. Podemos ver las diferentes lesiones de piodermitis en diferentes estados. Acá vemos más crónicas, estas lesiones mucho más agudas, y vemos la diferencia del diámetro de las piernitas, ¿no? Vemos que la izquierda está normal, digamos, todo normal, y en la derecha está mucho más hinchada, hematizada. Esta fue la radiografía del paciente cuando tuvo su consulta a la guardia. No sé si alguien quiere... A ver, Belén Kunz. Hola, buen día. A nivel óseo no se ve ninguna lesión y partes blandas debería comparar con el lado contralateral. Sí, es cierto, a nivel óseo no se ve nada, ninguna fractura ni nada en ninguno de los huesitos, y a nivel de partes blandas tampoco se ve ni un gran edema ni nada que llame la atención, ¿no? Bueno, después de la radiografía, ya cuando el paciente se había internado, se le pide la ecografía de partes blandas. Ahí vemos. ¿Podés volver a la placa un segundo? Sí. Sí. Bueno. Vemos que las corticales también están bien indemnes, ¿no? No hay nada que llame la atención. A ver, Rocío. Ay. ¿Eso es un corte a nivel de qué parte? De la tibia distal.
Bueno, podemos ver esta estructura hiperecogénica que podría corresponder a la cortical de la tibia. Y en esta zona se ve más un aumento de una zona más hipoecogénica que podría corresponder a bueno, a líquidos. ¿Esto, Ro? Sí, esa parte. Y de la otra imagen también, ¿no? Sí, también se ve. Se ve esto como una colección, ¿no? Perióstica. Bueno, ¿qué puede ser Para entonces una superior. imagen hipoecoica adyacente a la cortical? ¿Y qué es lo ecogénico que está Voy a pasar otras separado de la... imágenes. Ahí se ve también en esa, muy buena. Sí, esta está. Voy a pasar un dedito que se ve bien. Ahí, ese video tiene, se hace una compresión del traductor. No sé si se logra ver. Hueso. ¿También sobre la pierna es eso? Sí, este sería un corte axial. Ahí ya se vería más un contenido no tan ecogénico, sino con detritos como pus. Y te muestro un video más. Ahí se ve más cerquita lo que... Eso es con el transductor lineal desde la tibia distal a la proximal. Bueno, tremendo. Sí. Se ve bien, ¿no? Antes de que sigas, ¿tenés Sí. alguna otra imagen o acá Eh, hay que empezar a a ver, hablar? hay que... Sí, tienen que... Se ve ahí las partes blandas. Sí, ahora hay que decir los diagnósticos Bueno, desde esas dos a imágenes. ver, Marco, ¿qué te parece que puede ser eso? Un absceso podría ser. ¿De qué tipo? ¿Dónde está localizado el absceso? En el tejido celular subcutáneo. ¿Qué más? No, no me gusta porque vemos una línea ecogénica ahí. En el tejido celular subcutáneo tendría que ser más difusa la colección y ahí está bien delimitado sobre el hueso, ¿ves? Ahí está. El hueso y esta sería la colección. Eso no es subcutáneo, está al lado del hueso. El subcutáneo está allá arriba, a 2 kilómetros. Si no es subcutáneo, podría ser muscular, pero tampoco es muscular porque tendría que tener límites más imprecisos. A nivel perióstico. Y acá se ve, ¿no? Hueso. Exacto. Bueno. Esa La colección. articulación del tobillo estaba bien, ¿no es cierto? No Sí. No tenía... tenía todo el edema de partes blandas, pero no se veía de la distal a la proximal nomás toda esa gran colección que se vio en los cortes con estos grupos de partes blandas. Y esta era la imagen que les quería mostrar en esta, lo que hace ahí es la compresión, al comprimir, la compresión de esa colección, ¿no? Se ve una fluctuación. Una fluctuación. Se ve muy bien. Bueno, entonces, ¿qué diagnóstico? Esa es increíble, la gran colección, ¿no? Y bueno, ahí ya tiraron algunos diagnósticos, ¿no? Que puede ser pus, que puede estar en relación al periósteo, que no está en el músculo ni en el tejido celular subcutáneo. En un contexto... De un chico que viene hace una semana, postraumático.
Sí, pero el laboratorio también es muy... Blancos, altos. Con 83% de neutrófilos, clarito de 90. Podría, Y con esas podría ser lesiones del PUS, ¿no? perdón, Sí, sí, una adelante. osteomielitis. Podría ser. Bueno, Bueno, este es el... es un Sí, diagnóstico diferencial también que hay que incluir, por supuesto. sí, sí es cierto. Bueno, este es el protocolo quirúrgico de nuestro paciente, que bueno, después de la incisión, ¿no? En el plano óseo, como estamos viendo, se va a constatar de esa secreción purulenta, que es lo que veíamos. Tenía una franca cantidad y tenía un desplegamiento del perióstico en la tibia distal. Ahí se tomaron muestras y bueno, el diagnóstico es sí una osteomielitis, ¿sí? La osteomielitis sabemos que es una inflamación del hueso causada por una infección bacteriana o fúngica, pero también podría ser con menor frecuencia de parásitos o microbacterias. Se va a clasificar en 3 tipos, teniendo en cuenta su patología y la evolución. Tenemos las osteomielitis agudas hematógenas, que es la más frecuente, la osteomielitis secundaria a un foco contiguo, por ejemplo, después de un traumatismo abierto o heridas penetrantes, que es frecuente en los niños, ¿no? O las posquirúrgicas que se infectan, o después que pongan un implante protésico, o secundaria a una celulitis, que los chicos son frecuentes hacer esa celulitis. En realidad estas osteomielitis secundarias a un foco contiguo de infecciones son menos frecuentes. Y después tenemos una osteomielitis secundaria de insuficiencia vascular, que es un proceso muy raro en la infancia. Sabemos que las osteomielitis podrían ser de evolución aguda, subaguda o crónica. Bueno, la patogenia de estas lesiones en estos pacientes es que de ese proceso infeccioso es una bacteriemia, que puede ser sintomática o asintomática, donde está el agente infeccioso dentro de la sangre, que va a llegar al hueso, generalmente van a llegar a las metáfisis de los huesos largos, como el fémur, la tibia y el húmero, que están muy vascularizados en los niños, donde hay una replicación y una inflamación local, que a través de los túneles vasculares se va a ir a adherir a la matriz cartilaginosa, produciendo esta osteomielitis aguda. En los niños menores de 18 meses, hay que tener en cuenta que las metáfisis están mucho más vascularizadas, pero va a estar vascularizada a través de los vasos transepifisarios, ¿sí? Que van a atravesar la epífisis y va a llegar al espacio articular, ¿sí? Entonces, por eso los chicos los lactantes y los más pequeños tienen mayor riesgo a desarrollar como complicación una artritis aguda. Y otro dato importante es que el 30% de los chicos que presentan osteomielitis tienen el antecedente del traumatismo de esa zona que está afectada. Bueno, esto es una tablita donde están los agentes más frecuentes según la edad de los niños, en los lactantes y hasta los niños de 2 meses, encabeza el Staphylococcus aureus y lo sigue con el Streptococcus agalactiae como más importante. A los niños de un poquito más grandes, de 2 meses hasta los 5 años, también sigue encabezando el Staphylococcus aureus, pero lo sigue el Streptopiógenes y el Streptoneumoniae. Y los chicos más grandes, los mayores a 5 años, sigue siendo el Strepto aureus el que encabeza, y el segundo germen más frecuente es el Piógenes. Estos unos cuadritos de presentación de los síntomas, que el 80% de los pacientes van a presentar dolor en la zona, ¿sí? Y van a tener signos y síntomas localizados de flebosis, de inflamación. Solamente el 60% va a presentar fiebre, impotencia funcional el 50% de los pacientes, y 49%. Bueno, las localizaciones más frecuentes vamos a tener el fémur, la tibia, como las dos localizaciones que encabezan las lesiones de osteomielitis en los pacientes niños, siguiéndoles por la pelvis, el húmero, los pies,
las vértebras, bueno, y el resto. Lo más importante acá es las primeras lesiones que hay que buscar en los huesos más afectados, fémur y tibia, la pelvis y el húmero. Sí, bueno, esto es importante, que hay dos situaciones en las que el diagnóstico suele retrasarse, que es una en los osteomielitis de los recién nacidos, si bien es infrecuente, pero es muy grave, y se da por la diseminación bacteriana en los pacientes, en los neonatos que tienen catéteres intravenosos. Los signos y síntomas es la fiebre, que dijimos que no todos tienen, en este caso pueden faltar, pero sí hay irritabilidad del neonato, hay rechazos a los movimientos, como hay una pseudoparálisis o una celulitis asociada. Se sospecha más que nada siempre en estos pacientes una sepsis con una clínica sin localización anatómica. Habíamos dicho que es frecuente que se complique estas osteomielitis, las artritis sépticas, por la vascularización ósea de estos pacientes y que afecte a múltiples huesos y articulaciones. Y otra de la situación que suelen retrasar el diagnóstico en estos pacientes más chiquitos es la osteomielitis pélvica, que generalmente se va a dar en niños mayores. Estas osteomielitis pélvicas suelen ser hematógenas, tiene un cuadro clínico de, muchas veces se presenta con un dolor abdominal mal localizado, o dolor en las caderas, o en las nalgas, o en la región lumbar. No suelen presentarse con fiebre, ¿sí? Y cuando se le explora al paciente vemos que hay una disminución en la movilidad de las caderas, o tienen dificultad en la marcha, o tienen cojera, o tienen una inflamación de los huesos pélvicos, o dificultad para la sedestación. Las osteomielitis pélvicas, si bien puede afectar a cualquier hueso de la cintura pélvica, pero lo más frecuente es el ilion, y se cree que es porque está más vascularizado. Bueno, la aproximación diagnóstica de una osteomielitis se basa generalmente en la sospecha clínica precoz, que es importantísimo, la sospecha clínica precoz, cuando tenemos los signos y síntomas, y nos basamos con la confirmación del laboratorio y las técnicas de imagen. El diagnóstico microbiológico, luego de la punción del sitio, del bacteriológico del pus que está del lugar, y el diagnóstico por imágenes. O sea, en estos pacientes que vienen con esos síntomas, lo primero que se le hace siempre es una radiografía simple, que es la primera prueba, que suele ser normal, como en nuestro caso, o tener una alteración como la inflamación de los tejidos blandos, ¿sí? Es más, decía que dentro de las primeras 48 horas, la radiografía no tenía más que la inflamación de los tejidos blandos. Porque la alteración perióstica o las osteolisis aparecen después de los 10 a 21 días de evolución, y ya generalmente no se llega, porque si se sospecha o sea, si se sospecha precozmente, ya se inicia el tratamiento antibiótico, ¿no? La ecografía en nuestro medio es muy útil. En pediátrico las doctoras hacen mucho hincapié en el uso de la ecografía en los pacientes pediátricos. En las primeras 48 a 72 horas lo único que vamos a ver es la inflamación de los tejidos blandos, y luego de los 3 o 4 días recién vamos a ver la elevación del periósteo. Acordarnos que nuestros pacientes ya tenían 7 días de evolución, un poquito más de 7 días. Teníamos la elevación del periósteo y teníamos ese acúmulo de líquido bajo el periósteo y la colección, ¿no?, subperióstica. Después, por último, vamos a tener la erosión cortical, que va a aparecer recién de 2 a 4 semanas. Es más que nada para nombrar y para saber que también se puede hacer gammagrafía ósea, si bien no se usa en nuestros medios, y la resonancia magnética, que es útil, más que nada para la resolución, para ver la extensión de la osteomielitis y la localización anatómica de los abscesos de los tejidos blandos. Y el gadolinio, después, en la resonancia, lo que va a permitir va a ser localizar los abscesos. Y la tomografía, que tampoco no se usa en los pacientes pediátricos para tratar de evitar la radiación, tiene una utilidad más limitada y se usa más para los casos de osteomielitis crónica.
Bueno, acá quería mostrar que también está bueno, es otro paciente el pediátrico. Vemos esto es una osteomielitis en el húmero. Podemos ver el hueso, tenemos esta gran colección heterogénea con elevación del perióstico y tenemos también la alteración de las partes blandas, ¿no? Como se ve muy bien en los pediátricos. Acá volvemos a ver, en los cortes axiales vemos al húmero, esta gran colección heterogénea, elevación del perióstico y alteración en las partes blandas, ¿no? Bueno, acá se puede ver esa gran colección, que está buena. Ahí en el corte longitudinal cómo se identifica bien, ¿no? Bueno, y para resumir un poquito, para tener en cuenta, es que sabemos que el 40% de los pacientes, de estos pacientes que vienen con sospecha de osteomielitis, pueden no tener fiebre, que el dolor y los signos y síntomas locales es la presentación más frecuente. El 50% de estos pacientes no tienen factores de riesgo. La radiografía va a ser útil para descartar otros diagnósticos, por ejemplo, alguna fractura ósea. Si bien dice que la resonancia es el gold estándar, en nuestro medio, digamos, lo que se usa es la ecografía para el diagnóstico precoz y, bueno, el uso temprano de antibióticos y la cirugía llevan a una buena evolución del paciente, ¿no? Lo que evitamos esa osteomielitis crónica. No sé si las doctoras quieren opinar algo más o...